Hola, muy buenas, soy Sebastián Feldman, esto es Minutos y arrancamos ya mismo. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más y hoy vamos a hacer el capítulo 4 de La Dana. Hoy tengo la suerte de que me acompañe una pareja de amigos. Hemos improvisado algo hoy porque no había tenido nunca a dos invitados en la mesa y ¿por qué no? Y por eso es que me encuentro con unos auriculares para la ocasión y para que esto se haga más ameno. Estuvimos hablando un ratito, tomando unos mates antes de comenzar y hay mucho que contar. Y como si se tratara de un juego o un puzzle complicado, pues estamos buscando siempre piezas para tratar de encontrar explicación a esto. Han pasado 2 meses y 10 días del fatídico martes 29 de octubre y hasta el día de hoy todavía tratamos de encontrar porqués a un montón de cosas. Y cada vez que hablamos pues con personas afectadas, pues la piel se nos pone de gallina, nos emocionamos y no queremos que esto se quede en el olvido. Así que, sin más dilación, voy a presentar a mis amigos que hoy me acompañan. Hola, Janina. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Muy bien. Pues gracias por estar aquí, gracias por prestarte, Andrés, porque la idea no sabía que venías y te has prestado. Y estuvimos comentando algunas cositas y no sé cómo quieren arrancarlo, ¿no? Pero ¿qué pasó aquel día? ¿Qué pasó ese martes? ¿Dónde estabas, Jani? ¿Dónde estabas, Andrés? ¿Cómo vivieron ese comienzo del cual nadie estaba preparado, pero tuvimos que empezar a improvisar? ¿Qué pasó aquel martes? Estábamos en el trabajo nosotros cuando a principio de mediodía nos llamaron del cole para recoger a los nenes. Una de las mamás que trabaja con nosotros justo esa mañana decidimos no llevar a Tiago al cole. Le dijimos que vaya por sus hijos, fue a por sus hijos, volvió y entonces a las 4 decidimos ir a casa porque teníamos 4:30 dentista con el enano y Andrés me dijo no vamos a ningún lado y ahí hizo un hincapié él que prefiero que lo cuente él. Sí que es verdad que, si recuerdan ese día, estaba raro, había mucho viento, se cancelaron todos los entrenamientos deportivos, los extraescolares y todas las posibilidades de hacer algún tipo de actividad por la tarde. Y nada, como bien comentan, era como una decisión medio como que intuición, ¿no? De vamos a tratar de estar en casa, pero nadie nos dijo nada realmente. Nada. Bueno, nosotros nos casamos el día 19, ese mismo mes. Volvíamos de nuestras vacaciones ese martes justamente y bueno, como decía Yani, a las 4:30 llegamos a casa y bueno, yo tuve una rotura de la pierna en ese mismo año y tenía un dolor muy fuerte y bueno, eso al final también muchas veces es cuando cambia la temperatura, las roturas, todas estas cosas. No sé, y algo se me encendió ahí, llamé a los chicos que cerraran el restaurante, que se fueran, que a la noche no abríamos. El por qué no lo sé, pero no me daba buena espina. Buah. Había algo en el cielo que no me gustaba. Qué bueno esa... Y bueno... Sí, porque ahí mismo yo le dije, me parece que estás exagerando. Digo, ¿cómo vamos a cerrar el restaurante? Nosotros tenemos el restaurante en Catarroja. Ah, sí, por eso les quería comentar de que sí. A los chicos los conozco también porque uno es el chef del restaurante, la otra es la encargada del restaurante y que tiene un restaurante en Catarroja, del cual luego vamos a hablar la situación en la que están viviendo, sí. También relacionado con la parte empresarial o de trabajo, ¿no? Y comentabas. Nada, y bueno, mi cuñado también tiene locales allí, que bueno, quería también puntualizar un poco eso por el tema de los ayuntamientos, el comportamiento de cada pueblo, así por encima un poco. Y nada, le llamé para cerrar el restaurante, que él hiciera lo mismo con los restaurantes y me dijo que justamente en Massanassa había habido un bando, habían dicho que la gente se quedara en casa y que bueno, cerraran los negocios y no bajaran y tal por las temperaturas o por el ambiente que se vivía un poco. Todo lo contrario a lo que pasó en Catarroja. Entonces mi cuñado me dijo, sí, yo a las 4:30 he cerrado el restaurante de Massanassa porque bueno, pasa el bando y para evitar problemas lo hemos cerrado ya. En Catarroja fue todo lo contrario. Quiero comentarles también, ellos viven en Massanassa, es otro pueblo afectado. En Alfajar, perdón. Entonces otro pueblo afectado también. Sí. Y claro,
como todos los pueblitos, los líderes de cada pueblo fueron improvisando, pues en Catarroja se improvisó muy mal. Muy mal. Y en vuestro pueblo se improvisó muy bien. En Massanassa se improvisó muy bien, en Alfafar, que es donde vivimos nosotros, se improvisó muy mal también. O sea, pero a ustedes les llegó la información del pueblo al lado, claro, y fueron justo al lado. Claro, entonces ¿sabes? fueron un poco acatando órdenes y adaptándose con... Sí, yo creo que al final es uno de esos días que no pasa muchas veces en la vida, pero una decisión mal tomada es la que a lo mejor después la vida te la va a quitar. A lo mejor eso no lo realidad, cuentas. Claro. Entonces pasa un poco eso. Bueno, entonces, volviendo a la situación, decides que el niño no vaya por la tarde a ningún sitio, te quedas en casa tranquilo y tú le dices no abran el restaurante. Tommy, que es el mayor nuestro, estaba en el fisio En Massanassa, y lo llamé y le dije, antes de entrar al fisio, ¿a qué hora salís? Y me dice 4:30. 4:30, no, 5:30. Entraba a 4:30, 5:30 salía. Y le digo, no te vengas caminando. Y me dice, mamá, son 4 calles. Y le digo, no te vengas caminando. Le digo, a las 5:30 te vamos a buscar. O sea, que ese instinto maternal total... Ya fue como... Sí, hacía mucho aire. Había también. mucho aire. Me frené en la esquina del restaurante nuestro a llamar a mi cuñada. Le digo, si vas caminando, te espero y te llevo. Y me dice, no, tranquila que viene tu hermano. Nosotros somos toda la familia hosteleros. Entonces ya me fui tranquila, pero aún así no me gustaba ni que ella se fuese caminando a las 4:30 de la tarde. O sea, fue un poco que se veía que algo estaba pasando y no entendíamos el por qué, hacía muchísimo calor. Bueno, empieza ya Las rarezas. la realidad, porque empieza a haber agua, empiezas a ver que la gente se empieza a desesperar, no saben qué hacer, pero ustedes, sin saberlo, habían tomado buenas decisiones previo a todo lo que sucedía. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que a las 7:15 ya en Catarroja empieza a haber agua. Bueno, puntualicemos que nosotros a las 4:30 ya no teníamos luz. O sea, ya nos habían cortado la luz, no iba el ascensor, o sea, absolutamente nada, que, bueno, hacía aire, pero bueno, tampoco era para tanto. Y a las 7:15 volvió. 7:15 vuelve la luz, y bueno, llaman por el grupo, les pongo a la familia, le digo, están todos los nenes en casa, y el único que estaba en el cole era uno de nuestros sobrinos. Pero va al colegio en La Torre, entonces mi hermano ya empezamos a ver que de Catarroja no iban a poder salir porque tenían agua, y entonces Andrés dice, bueno, voy a buscarlo yo. Entonces ya ahí sale... Sí, bajó 7:30, 8 menos 20, menos 25, no sé, más o menos, 5 minutos de arriba, 5 minutos de abajo, bajo al parking, saco el coche, mi calle tienes que girar a derechas para salir a la carretera, y cuando voy a girar a derechas ya el agua ya estaba por mitad de la rueda, ya se veía que venía algo, me acuerdo, a lo lejos porque es una calle muy larga y amplia, ya se veía. Nada, salgo marcha atrás a la calle, salgo a la carretera principal que conecta los pueblos Massanassa, Sedaví, Alfafar, y ya era un caos total. La gente corriendo dentro de los coches, la policía cortando calles, bueno, un desastre total. Pero ahí de momento coches flotando todavía no habían. Todavía no habían. Te llegaba por más o menos ya la rueda. O sea, al ras de la rueda te llegaba ya el agua. O sea, que ahí tu objetivo era buscar a tu sobrino. O sea, Sí. Tu cabeza estaba nada más focalizada Nada en ello. más. Estabas tranquilo porque Janina estaba en casa, Claro, con el pequeño. En principio yo no sabía que ella iba a bajar a por el coche, como ahora contará. Esa es una de las decisiones más complicadas y la que muchas La peor. personas... Han perdido la vida. Exacto, se quedaron en el intento. ¿Sabes? Pues nada, mientras él iba a buscar al sobrino, la señorita tomó la decisión de buscar el coche. Mi madre pone un mensaje de que mi papá iba a mover los coches. Entonces, claro, como viven a media calle, yo digo, bueno, voy a mover mi coche. Como Inconsciente, obviamente. Normalmente en la esquina se suele juntar más agua, que se levantan las alcantarillas, porque esa calle parece como que se Inunda siempre. acumula. Entonces digo, bueno, voy a mover el coche. Me bajo porque ya el ascensor no iba, me bajo por la escalera, me cruzo con mi vecina y me dice, ¿dónde vas, Yani? Le digo, no, voy a mover el coche por si se inunda. Y me dice, uy, dice el coche. Entonces llama al marido y dice, José, vete a sacar el coche del parking que yo muevo el que tengo en la calle. Entonces yo tiro para adelante y me veo a mi papá. Y me dice, no, para adelante, no, para atrás. Entonces ya empiezo a dar marcha atrás, ya con una sensación de agobio porque ya había mucha gente en la calle. Tiro para atrás, ya en Ya en la calle, coche, ¿no? sí, o sea, saliste sí, y tiraste hacia atrás. Marcha atrás.
Entonces llego a la esquina, cuando giro me veo a mitad de calle a mi hermano, que fue como ver a Dios, o sea, entre el miedo que tenía y el pánico, o sea, lo vi, fue como, guau, mi salvación. Le bajo el cristal y le digo, subiste al coche que tengo miedo. Porque el agua estaba, los coches estaban como desesperados, todo el mundo pitaba. Y me dice, no me puedo subir, baja el túnel y espérame en el Suma. Que yo dejé el coche mío y el de papá ahí. Entonces bajo el túnel, cuando subo el túnel, aparco el coche, bajo, lo llamo a Andrés y le digo, dejé el coche en el Suma. ¿Cómo que saliste? Ni se te ocurra meterte en el túnel porque se va a inundar. ¿Y ya lo habías pasado? Yo ya estaba del otro lado y para llegar a mi casa no tenía más opción que pasar por el túnel. Y yo, claro, ya... Pero estabas caminando. Estaba caminando, sí, con ¿Y el teléfono en la mano. Y ya había agua, mi o sea... hermano que me había dicho que cruce el túnel y que él me vendría a buscar. Uf. Entonces, claro, entre la desesperación, el llamado de Andrés de no, ni se te ocurra meterte en el coche, ya ahí como que me desvanecí, al suelo a llorar de, ya está. Y en eso que viene mi hermano corriendo y me dice, corre como si no hubiese mañana. O sea, me agarra la mano, volvemos a meternos en el túnel con un poco de agua. Ya había agua ahí, o sea. Sí, ya había agua. Corrimos, el agua tiraba porque... ¿Y iban contra corriente o a favor de corriente ahí cuando iban corriendo? Contracorriente. Cuando llegamos a la esquina me dice mi hermano, tenemos que irnos para Valencia, no podemos volver. Estábamos justo como a la vueltita de mi casa. Y yo encabezonada de que no iba a volver, o sea que mis hijos estaban en casa y que yo volvía a mi casa. Y el que no vamos a poder volver, que el agua nos va a tirar. Y yo, lo siento, pero yo me voy a mi casa. O sea, te encabezonás porque... las sensaciones de tener la familia a salvo, es como... Ya, pero vos sabías que los nenes estaban en casa. Sí, que estaban bien y que mi hijo mayor tiene 18 años y que... pero no sabes la inmensidad sí, de la obvio, situación. no. O sea, uno se encabezona en buscar la seguridad. ¿Y se te hizo eterno cruzar el túnel ese corriendo o qué? No fue tanto la sensación de cruzar el túnel, sino la desesperación de llegar. ¿Y a cuánto estaba de ahí? O sea, después de pasar el túnel... 300 metros. No, 100 metros tiene más o menos una calle, 2 calles, 200 metros. Bueno, ¿y? ¿Llegaste? Nada, me dice, claro, como me vio tan encabezonada, me agarró la mano y me dijo, vale, ya medio enfurecido, no la voy a sacar de sus 13. Y me agarró la mano y me dice, no te sueltes y pisás firme. Porque claro, el agua ya llevaba por, media pierna, por arriba de las rodillas y te tiraba. Entonces íbamos fuerte, mi vecina que venía atrás, o sea, ya medio como que la pierdo de vista. Llegamos a casa, subimos y ya fue subir y ya sonó la alarma. Tardísimo. Sonó la alarma tardísimo, o sea, nosotros llegamos, fue como SOS, no sé ni cómo llegamos. ¿Qué piso viven ustedes? Nosotros vivimos en un segundo, pero la primer planta está bajita. Es un poquito alta. Ah, vale, no, menos es mal, alta. al revés. Entra en 8 escalones, en 8 escalones empieza el primer piso. Vale. Llega a 2 metros de lo que es la finca. Pero nada, en eso la situación era bajar las cortinas, preparar todo, porque esto no es lo peor. O sea, sí. Mi hermano me lo ponía lo peor. El instinto de supervivencia, claro. Sí. A lo mejor tú te bloqueaste, pero claro, hay gente que... Yo me bloqueé, pero claro, él no. claro. Él agarró a mi hijo mayor y le dijo, subamos a la terraza, tenemos toda la parte de la terraza, la parrilla y todo. Y empezaron a volcar todo porque arriba había como un remolino de que se estaba yendo todo como para arriba. O sea, el viento era fuertísimo. Tremendo. Y solo se escuchaban ruidos de la terraza, de las sillas que se volcaban, de la sombrilla, de todo. ¿Y en algún momento pudiste calmarte? O sea, cuando llegaste a casa, ¿viste a los niños? ¿Te calmaste o...? No, ¿qué va? ¿Qué va? No pudiste. No pudiste volver a ser tú misma. No, ¿qué va? Era solo pensar en, vale, vamos a empezar a subir las cosas de supervivencia, o sea, comida, tal, arriba, tenemos una habitación arriba con un baño, como por si sigue subiendo, o sea, mi instinto era de... llegar hacia arriba. Claro, no paraba de subir el agua, al final no sé dónde está el límite. Y en ese momento,
Claro, mi hermano me lo puso tan heavy de si se desborda el otro barranco, igual llega al segundo. Entonces fui a buscar las cosas de la playa y me puse a inflarle los manguitos a mi hijo pequeño. Yo es que en la cabeza ya entiendo tu emoción y me pongo en ese modo y yo lo viví de otra manera, pero también es imposible no emocionarse y cada vez que recordamos esto, pues de una forma o de otra también nos viene bien poder expresarlo para poder soltarlo, ¿no? Sí. Te damos un poquito de respiro. Andrés, tu objetivo, ibas camino a la torre a buscar al sobrino y... Sí, y llegué callejeando, metiéndome en direcciones contrarias para poder salir a la rotonda, para poder cruzar el puente a donde estaba más o menos él. Y no sé, serían las 8 y poco, 8 y 2, 8 y 3, y le llamé y me decía, no me dejan salir. Juanpi, sal como sea, o sales otro a buscarte, lo que sea, pero tienes que salir de ahí. Y nada, a los 2 minutos me llamó, tío, que ya podemos salir, que no sé qué, salió, lo cogimos, subimos el puente, ya a Valencia, y bueno, una vez llegamos a Valencia intenté volver a dar la vuelta y ya no había manera, era imposible, ya por los coches, la gente que intentaba salir, o sea, no tenía ningún sentido. Llegaste al límite, ¿no? Llegué al límite, pero... La famosa frontera. De hecho, fue llegar a casa, que nada, mi madre vive a 5 minutos, como quien dice, de la entrada de Valencia, de San Marcelino, y ahí no sonó la alarma. O sea, una vez ya habíamos llegado, nos sonó la alarma a nosotros. O sea, nos hubiera pillado ahí la alarma, como a un montón de gente le pilló la alarma estando en la calle, con el agua por el cuello, o sea, avisando de que iba a pasar algo, cuando realmente ya estaba pasando de hacía más de una hora. O sea, es lo que no tiene sentido y es donde han matado a la gente. O sea, no es que la gente se ha muerto, es que los han matado. Y eso hay que quedar constancia de que hay gente responsable de muertes de gente por su incompetencia y por su dejadez y por ser una panda de sinvergüenzas de mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Luego te contaré, yo estuve en el pleno de Alfafar el otro día y bueno, la actitud y la sinvergüenzanería de el alcalde de Alfafar es para meterlo en la cárcel y no dejarlo salir en la vida. O sea, y lo dejo aquí constancia y que lo escuche y que lo vea y me da igual. No, pero él y muchos más hacia arriba. Pero empezando por ahí y siguiendo por el resto. ¿Intentaste regresar? ¿Te quedaste arriba de un puente? No, bajé a Valencia. Tuviste que regresar. Llegué a casa de mi madre, la llamé, mira, nos quedamos ahí y bueno, lo primero por saber, porque claro, no teníamos luz en Alfafar. Mi mujer no tenía luz, mi cuñado no tenían batería, no tenían cargadores para cargar los móviles, no tenían absolutamente nada. Entonces, lo vives desde otra parte. Pero con el conocimiento de saber qué es lo que estaba pasando, claro, del otro lado. Porque te has ido ya con el agua en el maletero prácticamente. O sea, es como si te da un golpe en el culo del coche y sales volando, ¿sabes? Entonces vives con la incertidumbre de saber qué está pasando sin saber lo que pasa realmente. No, y qué decisiones van tomando, claro, que tú no puedas... Porque no tienes conexión, pero ya no con mi mujer. O sea, mi cuñado, los dos viven en Catarroja, tenemos un amigo, Ariel, que vive a 20 metros del barranco, o sea, a 20 metros su casa vive en un bajo, en un chalet, que yo lo llamaba, no me conseguía hacer con ellos. Mamás del cole de nuestro hijo me llamaban, Andrés, llama a quien sea, por favor, porque tenemos a una familia colgada en un árbol y se la va a llevar de la corriente. Sí. Era todo información. Incertidumbre, desesperación. Yo llamando a amigos míos que estaban tengo dos de mis mejores amigos que estaban en la autopista. Uno de ellos, yo tengo un cuñado que es policía, llamándole, no me quiero morir aquí, por favor, venid a sacarme, porque le llegaba el agua, le habían traído al coche. O sea, era todo información, mucha gente sin saber, sin poder ayudar al final, porque no puedes ayudar a nadie. Y bueno, así pasé la noche, viendo la televisión, cómo se iban cayendo los puentes, cómo la gente estaba flotando los coches, te llegaban vídeos, te llegaban... Sí, al final las redes sociales explotaban. No, explotó. Pero y además te explota la cabeza porque tienes a tu familia ahí, claro, y no puedes hacer nada. Yo quería volver, no me dejaban. Mi madre, por favor, no te vayas. Claro, no sabes qué hacer en ese momento. Es muy difícil. Jani, ¿y esa noche qué?
Bueno, esa noche, nada, cerramos todo rollo búnker en casa, pusimos toallas y tal, como por las dudas. Y nada, yo le expliqué a mi hijo que bueno, cumplió 5, pero tenía 4 añitos, le digo, bueno, la mamá, le digo, si sube el agua te va a atar a la cintura y vas a estar con los manguitos. Bueno, le expliqué lo que podía llegar a pasar y la verdad que te la pasás rezando, o sea, era como una sensación. Y lo peor de todo es que mi vecina, por la cual salió detrás mío, porque le dije que iba a mover el coche, no, se había quedado en la esquina y no tenía forma de llegar. Estaba arriba de unos coches y la sensación esa de culpa mía. Tenías como ese pésame, ¿no? Horrible, de decir... horrible, porque lo llamaba, las pocas comunicaciones que tuve con Andrés, le decía, por favor, le mandé la ubicación de donde estaba Lidia, le digo, necesito que la salven a ella. O sea, que se había quedado ahí, arriba de un coche, y me sentía culpable, realmente. O sea, de que mi idea de mover el coche la había hecho dejar a ella arriba de un coche. Bueno, a todo esto, subiendo a casa a los vecinos, una pareja de señores mayores del primer piso, los subí arriba porque estaban en la escalera, les preparé algo justo de comer. A todo esto, otro chico que llegó nadando, también lo subimos, le dimos ropa para que se cambie. La sensación era catastrófica. ¿Cuántos metros llegó al final en el pueblo? En nuestra ¿O en casa, la zona donde estaban? 2 metros. 2 metros de altura. Sí, 2 metros. Hay sitios que incluso un poquito más. Lo que pasa es que solo se veía como un mar. Todo lo que es la parte de enfrente de nuestra casa están las vías del tren y hay toda una explanada. Y se veían olas. Bueno, Claro, es como que si fuese un mar. enfrente de casa no hay fincas. O sea, es, digamos, por poner un ejemplo, es como si fuera una huerta lisa. Claro. Y todo eso a 2 metros de agua. O sea, con era túneles y todo. Garajes, que entra agua, que se... Ah, todo lleno. Claro, eso impone. Eso me imagino que, claro, eso a ti Sí, te solo, hizo sí, poner solo- como estabas. sí. Obviamente, no es lo mismo aquí en casa, que yo veía que venía un montón de agua por las calles, pero claro, ver la inmensidad de lo que era esa ver que barbarie. Imagínate que las sensaciones de va a subir al... Sí, que va a seguir al subiendo. segundo. Sí, va a subir y no sé si vamos a llegar a... La sensación es de que te vas a morir. Me imagino que ninguno de los dos habrá dormido esa noche, obviamente. Muchas noches. Yo recuerdo que miraba por la ventana y tenía un punto de referencia para ver si en algún momento bajaba el nivel de agua, ¿no? Y cada 2 por 3 me asomaba por la ventana de la cocina y no sé si eran sobre las 2 de la mañana, conseguí vislumbrar que bajaba un poco de lo que... Y dije yo, puedo descansar un poco en el sentido de descansar psicológicamente, Sí. ¿no? Porque mis niños estaban durmiendo aquí en el sofá porque no quería que durmieran en sus habitaciones para poder ver por las ventanas y demás. Yo había cerrado todo aquí. Y cuando sentí esa sensación de que por fin a lo mejor el agua había encontrado dónde soltar toda esa furia, ¿no? Ya sea la albufera, ya sea el mar, porque ya habría encontrado el mar, pues el agua ya no iba a seguir subiendo, era obvio, ¿no? Ya encontró dónde el cauce, como se dice. Al otro día por la mañana, me imagino que la sensación vuestra es la misma, o sea, era como The Walking Dead, comentábamos lo mismo. Total. Bueno, yo tengo que recargar que a las 4:30 logró mi vecina tocarme la puerta. Ay, menos mal. Y fue ahí como, o sea, solo hacía que llorar de decir, wow. O sea, ya es como que me quedé un poco más tranquila de aunque estás padeciendo, y no, está claro que no cerrás ojo, que solo haces que rezar que puedas salir adelante. Sí, que aferrarte a algo, ¿no? Sí. Y eso fue como que me dio un poco de tranquilidad. O sea, esa ansiedad que estábamos pasando Pero mi hermano creía que a las 6 se iba a desbordar el Turia. O sea, llegaban informaciones de que se iba a romper la presa, de que... Sí, hubieron muchos bulos y hubieron mucho miedo. Sí. Hubo mucho miedo. Se creó La mucho... desinformación al final es ansiedad para la gente que lo está viviendo y bueno, es que tampoco nadie sabía, menos gente que seguramente sí lo supiera y no dijeron nada, qué iba a pasar, ¿sabes? Vamos a una de las partes más duras y más complicadas, pero
Es lo que hay. Yo por los pelos no pude vislumbrar ningún fallecido. Sé que había pasado por sitios donde los habían, pero yo no los vi, por suerte. Pero sé que vos, por ejemplo, Andrés, al otro día regresando a casa pudiste ver cosas que no te imaginabas, y cada paso que dabas para acercarte a tu casa, que era tu objetivo, ¿no? Al otro día, y que llegaste de noche, me comentaste que casi... Salimos de Valencia, a mí a las 7 de la mañana que sonó la otra alarma, ahí ya me levanté, estaba en el sofá mirando televisión, el móvil y tal, y ahí me levanté ya con una ansiedad tremenda, cogí el coche, me fui a cruzar hacia aquí y no me dejaron pasar. Obvio. No me dejaron pasar, además la frase fue: no sabemos lo que hay en el otro lado, o sea, no hemos pasado ni nosotros, no sabemos lo que hay allí realmente. Nos hemos cortado aquí, no puede pasar absolutamente nadie. Del puente para allá, nadie puede pasar. Volví a casa, mi sobrino estaba durmiendo ahí, al final, cuando se despertó y tal, intentamos arrancar, fuimos hasta Torrente, las carreteras habían roto, ya te digo, autopista en dirección contraria, no había nadie, solo militares por todas partes. Nada, decidimos volver, aparcar el coche e irnos andando. Y ya mucha gente había tomado la misma decisión, que ya iba andando, incluso ya volvía gente andando de lo que es la parte de la Torre. Sí, la zona catastrófica, sí. Zona cero, llamémoslo. Y nada, y una vez cruzamos, no sabías la inmensidad que había, es lo que te digo, antes de cruzar el puente, los bares estaban llenos de gente, tomando cervezas, eran 3:30, 4 de la tarde, la gente no sabía realmente lo que había pasado, ni el tamaño de... Es que los medios de comunicación todavía no se hacían eco de la realidad. Nada. Es que claro, ahí no había entrado nadie más que la gente que vivía ahí, o sea, nadie más. Y nada, cruzamos y ya nada más desde el puente ya se veía un poco solo, lo que realmente era y lo que nos íbamos a encontrar. Coches dado la vuelta, barro, ya entramos en la torre y ya en varios pilas de coches sí que había gente dentro. Hubo una calle que yo iba con mi sobrino, que justamente los bomberos estaban subiendo unos coches, que es lo que te comentaba antes. Yo tampoco quería que él lo viera. Obvio. Y los bomberos, evidentemente, por el motivo que fuera, tampoco quería que la gente se diera cuenta, pero sí que es verdad que en uno de los coches que justamente estaban levantando, el coche de abajo estaba aplastado y le hizo un gesto como diciendo: hay otra persona ahí. Aquí hay gente. Y te desviaban para otra parte, o te hacían que miraras hacia otro lado, o cualquier tipo de cosa para que no te dieras cuenta de la magnitud, y es realmente lo que debería ser castigado por la poca decencia que tiene hacia la vida de las personas. Y es un poco el plan que hemos tenido aquí. Sí, nosotros en casa a las 6 de la mañana ya bajamos, ya pudimos bajar, porque en todo momento mi hermano era como que intentaba llegar abajo para ver si podía ayudar a alguien. Pero claro, te das cuenta de que como des un paso para afuera te tiraba al agua. Sí, me imagino que también se escuchaban gritos de auxilio, que mucha gente también percibía, ¿no? Eso y esa impotencia de no poder ayudar, porque al final, ¿qué haces? Hemos escuchado y hemos percibido de personas muy cercanas, tanto el caso de las personas que estuvieron ayudando en el restaurante cuando estuvimos juntos, de cosas que decís que no te imaginas nunca en la vida que puede suceder. Y como comentábamos recién, creemos que esto debe ser de la catástrofe más icónica de la historia, sí, ¿no? Porque si tanto lo que percibimos nos lo transmitieron también bomberos, policías, militares que no habían vivido nunca una cosa similar, pues no podemos dejar que esto se apague, no podemos dejar de que esto quede impune, porque como comentabas recién, alguien tiene que hacerse cargo, y si no, los tenemos que buscar para ver quién es el que envió la información tarde, del por qué no llegaron las alarmas en tiempo y forma, porque la alarma tampoco nos metía un miedo en el cuerpo. Pónganse en zonas altas que va a llover, pero si no estaba lloviendo, claro, solamente había aire, yo pienso de que, como dije en uno de los programas, nos tendrían que haber metido el miedo en el cuerpo. Es como los médicos cuando tienen una operación complicada que te preparan para lo peor. Tendrían que haber hecho algo similar. Se viene un tsunami. Exagera, tío, que no pasa nada. Exagera de una vez. Cáganos, que estemos todos asustados, y de esa manera seremos conscientes.
tomaron las decisiones muy mal, el mensaje era muy escueto, que no percibías ninguna cosa de todo lo que realmente sucedió luego. No sabíamos nosotros, pero lo que te digo antes que fui al pleno de Alfafar, el alcalde a las 6:30 ya sabía que iba a pasar, porque a él le avisaron. A las 6:30 de la tarde le avisaron de que no estuviera en la calle. Entonces, Ya, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, o sea, ya más allá de la catástrofe, más allá del barro, más allá del agua, yo creo que ya hay que empezar a plantearse por qué nos han usado de ratas de laboratorio. O sea, porque creo que al final va más por ahí. Sí, yo creo que viéndolo un poco de afuera y tratando de poner el corazón de lado, que es difícil porque todavía nos sentimos afectados y dolidos, creo que no se imaginaron nunca que iba a suceder lo que sucedió. No, yo creo que les desbordó la situación. A todos. Sí, a todos, pero ellos son los responsables. Totalmente. Al final ellos son las personas que tienen que cuidar de nosotros. Y aparte es que tienen cuerpos preparados, especializados, que han hecho algún tipo de simulación previo a que pudiera pasar una cosa así. Jolines, hagan algo bien, no hicieron nada bien. No les dejaban ayudar tampoco. 48 horas después, creo que fue la primera vez que vi a 2 policías. Sí, o sea, jueves, viernes. No estamos en una zona muy retirada. Sí que no, pero... Los únicos que se acercaron fueron los policías locales. ¿Cuántos policías locales hay de cada...? Los primeros policías que vimos fuimos los locales del pueblo 48 horas después. Y... En el pleno, perdón que te corté, habían 2 policías que bueno, fueron ahí un poco a controlar a la multitud tampoco, porque igual éramos 40 personas que nos dejaron fuera del despacho del alcalde donde hizo el pleno. O sea, no lo hizo ni en un sitio abierto para que la gente pudiera estar. Entonces, en uno de esos momentos, él como que culpa un poco a la policía local de que podía haber hecho más. Esos 2 mismos policías, además se dijeron entre ellos, este tío es un sinvergüenza. Buah. O sea, para que veas un poco cómo está el tema. Bueno, ¿qué es lo que te ha dejado esto? Porque quiero entrar un poquito en la parte empresarial antes de cerrar el programa, porque se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, pero es normal. Pero después de todo esto, de lo que viviste, de las sensaciones previas, del momento de la acción, de cuando estaba activada la Dana, de la famosa agua, la ola que veías, el mar que parecía que te comía, ¿qué es lo que te ha llevado a manejar tus impulsos, tus sensaciones, a aferrarte a qué? Tengo que comentar también, Janina, de que las personas que te conocemos mucho o poco, o lo que sea, siempre has sido una persona con un carácter peculiar, siempre estás con una sonrisa en la cara, siempre tienes esa calma a la hora de hablar, esa empatía que te caracteriza. Entonces yo sé que esa parte sensiblona, porque yo soy muy parecido, es muy fácil de identificar, pero también es difícil encontrar personas como tú. Tú no lo manejaste bien, emocionalmente no lo pudiste manejar bien por cómo eres. Tienes justamente al lado el yin y el yang, ¿no? Que te pudo calmar, abrazarte cuando llegó a casa y ponerte esa parte que te faltaba, ¿no? Ese cimiento que te faltaba para poder seguir peleando para más adelante. ¿Qué te dejó todo esto? Te deja destrozado. Es que lo del 29 es un recuerdo. Ahora viene el trabajo, ¿no? Es que aún no psicológicamente creo que necesitamos mucha ayuda psicológica. Estás todavía que no puedes creer, ¿no? Como si estuvieras viendo una película de terror, ¿no? No, es que te pasa como a diario. Coges el coche, coges una carretera y te imaginas que te puede volver a pasar. El peque nuestro escucha una alarma diferente. Mamá, otra vez la alarma. Entonces es una sensación como de ¿cuándo volveremos a estar en calma? Es como... Se entiendo. Y para vos, Andrés, como tú eres más echado para adelante, más con a lo mejor ese carácter de impulsivo, fuerza, más brutón, por así decirlo, ¿no? Yo también se me mezcla todo, ¿no? Sí. Y toda esa adrenalina contenida y toda esa impotencia, pues la terminé soltando, haciendo de voluntario. Yo me pasé haciendo de voluntario para Anónimos un montón de tiempo sin comer y sin darme cuenta de qué es lo que hacía, ¿no?
¿Qué sensaciones te quedaron? ¿Qué enseñanza te dejó esto? Nada, en mi parte, al final, yo, bueno, entiendo a la gente que evidentemente no está todavía bien, no está psicológicamente, como dice Yaina, preparada, o ya no preparada, pues nadie te prepara para esto. Pero si mentalmente eres fuerte o no, yo me quedo más con rabia. O sea, al final lo que tengo es la impotencia de a día de hoy todavía ver que no hay soluciones. O sea, hay gente que... Yo se le decía a Yani, digo, lo malo no es ahora, hace 2 meses. Lo malo es lo que va a venir ahora, en este momento. Que la gente no tiene recursos, la gente no tiene dinero. O sea, todavía hay gente que lleva 3 meses casi sin bajar de su casa porque los ascensores no funcionan, gente mayor. Tengo más esa sensación de rabia, de impotencia, de querer hacer y no poder, de querer ayudar y no poder. ¿Y por qué tengo que tener yo esa sensación cuando realmente no está en mis manos y siendo otras personas que no ayudan a la gente? Cuando no vivimos, gracias a Dios, en un país tercermundista, entonces al final es la sensación esa de vacío, de decir, joder, ¿por qué? ¿Sabes? Es un poco eso, más que... ¿Sabes qué? Te honra mucho el hablar por los demás y no hablar de la situación realmente que ustedes también están pasando, porque ustedes trabajan en el mismo restaurante, el restaurante está todavía sin fecha de posible apertura, el ingreso vuestro para la familia es ese, y me hablas de los demás, de la impotencia, y eso te honra y te hace ser una persona también especial. Yo a ti no te conocía, la verdad, mucho, pero ahora me doy cuenta porque Janina te escogió y me hace muy feliz saber de que están muy enamorados, de que en algún momento pude vislumbrar alguna de las fotitos previas a toda esta locura, porque ustedes se casaron 15 días antes o 10 días antes de semejante varapalo, ¿no? Que uno no está preparado para ello. Pero juntos vamos a salir adelante y creo que ustedes tienen un equipo fantástico para poder hacerlo. Espero que pronto me puedan ir contando cosas positivas del resto, de que prontito podamos volver a encontrarnos en ese lugar y creo que debe ser uno de los programas más emotivos que he hecho. Y gracias por compartir vuestra historia y nada, no nos vamos a quedar callados y esperemos que todos estos delincuentes vestidos de corbata que se pelean por los colores y les importamos nada más que para pagar los impuestos y para cuando nosotros decidimos con el voto ser números, ¿no? Porque ellos se pelean por el poder y han hecho una gestión paupérrima. Así que nada, gracias chicos. Gracias. Tendremos que largarlo todo. Tenemos que sanar, tenemos que tratar de no callarnos y de seguir dando vida a esta tragedia, porque nosotros todavía seguimos en el polvo, en el barro y percibiendo de que cuesta mucho todavía salir adelante y que nosotros por lo menos lo podemos contar, y hay un montón de personas que todavía no pueden vivir en sus propias casas, que perdieron a algún familiar y que ellos lo están pasando peor que nosotros, y eso es lo que más o menos nos mantiene un poco fuertes, ¿no? De decir, podría haber sido peor. Gracias chicos. Espero que les haya gustado el programa. Ha sido un programa como siempre, ¿no? De improvisar y de encontrarme con cosas maravillosas como las de hoy dentro de una tragedia tan grande sin precedentes. Les dejo un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo. Adiós.